Bienvenidos a Reddit. En este programa vamos a hablar sobre las redes informáticas. En este pequeño pero detallado video vamos a explorar todo lo que tiene que ver con las redes informáticas, ya sea su historia, su concepto, su definición, características, tipos, entre otros datos variopintos relativos al tema. ¿Qué son las redes? Las redes, como bien dice su nombre, son redes entre computadoras, servidores o demás tipos de dispositivos que entre sí se van intercambiando o alterando información, reescribiéndola en el proceso. Las mismas se llaman paquetes de datos y son sistemas automatizados, pero eso no significa que no sean interferidos por usuarios. Su historia. La historia de las redes comienza en Estados Unidos en el año de 1945, precisamente para alternativa al telegrama. ¿Por qué? Porque querían una red que fuese más difícil de decodificar, más difícil de capturar y más fácil de interactuar entre sí. El problema es que las computadoras ocupaban una habitación completa. Por tanto, fue en 1965 cuando la tecnología avanzó, que cuando la Universidad de California y el Instituto de Investigación de Stanford lograron a más de 600 kilómetros de distancia comunicar la primera comunicación por medio de la red ARPANET. Desde entonces hasta la década de los 80, los avances que pasaron en esta área para desarrollar ARPANET es básicamente el abuelo de Internet, principalmente porque todo lo que se desarrolló desde los protocolos a seguir, programas a seguir o cómo se iba a distribuir, hizo que, bueno, básicamente el Internet tal y como lo conocemos naciese a partir de ahí. Ya sea de forma muy arcaica, pero naciese a partir de ahí. Pero, ¿cuáles son los tipos de redes? Las redes existen las locales, mejor conocidas como redes LAN, que son todas aquellas que están en el hogar. Existen las redes MAN, no significa hombre en inglés, MAN, que es Metropolitan Area Network, que son las redes de ciudades o de empresas muy grandes que tienen diferentes instalaciones. Y existe la que básicamente es el Internet como lo conocemos, que son las WAN, son las redes de banda ancha. Sí, así como se les dice al Internet, a los routers, todo esto es la banda ancha, porque son las redes internacionales, las que te puedes comunicar a través de varios países. El Internet, lo que conocemos como Internet, lo que hemos simplificado como Internet. También existen las redes que se categorizan por cómo se accede a la red. Están las redes de medios guiados, que son las alámbricas, es decir, por cable, ya sea de cobre o fibra óptica, y están los medios no guiados, es decir, todo lo que tiene que ver con inalámbrico, ya sea Bluetooth, ondas de microondas, etc. Fundamentos de la teleinformática. Son todos aquellos fundamentos basados en conocimientos en distintas áreas, o distintas áreas per se. La primera de ellas sería las redes telegráficas, que no son telegramas, evolucionaron a lo que hoy conocemos como telets, y son todo aquello que... ¿Saben cómo funciona un fax? Bueno, un fax o una impresora internacional se manejan por este sistema, las redes telegráficas modernas. Lo que sucede con esta en cuestión es que debido al paso de los años se está dejando de usar y ahora se usan computadores personales que las emulan a la perfección. La otra red de estos fundamentos serían las redes telefónicas, que son todas aquellas que comunican al usuario receptor con el usuario emisor y viceversa. Nunca van a morir porque cada vez evoluciona más, haciendo que es muy importante en nuestra sociedad, incluso aunque haya Internet. Y los demás fundamentos de la telegrafía, de la teleinformática, pues son demasiados. Sensores de datos, equipos receptores de datos, circuito de datos, etc. Son demasiados equipos que hacen funcionar este sistema, porque también existen los servidores, existen los datos de trabajo, los equipos de trabajo. Todos son ya sea dispositivos o ya sea formas, métodos para interactuar con la red. Por tanto, estos serían todos los fundamentos que componen a la teleinformática, y son muchos. Y continuamos.
Les voy a hablar sobre los equipos terminales de datos. Son los dispositivos que utilizamos para acceder a las redes, como los teléfonos, las computadoras, las tablets, entre otros dispositivos similares. Estos equipos pueden enviar y recibir datos a través de la red, ya sea de forma inalámbrica o por medio de cables. Los equipos intermedios de red, como los routers, como los switches y los puntos de acceso inalámbricos, son los dispositivos que ayudan a guiar el tráfico entre las redes. Los routers son responsables de guiar el tráfico entre redes. Los switches ayudan a conectar múltiples dispositivos en una red local. Y los puntos de acceso inalámbricos permiten que un dispositivo se conecte de forma inalámbrica. En esta parte del video vamos a hablar sobre las importancias de las redes informáticas en la sociedad. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de las redes informáticas en nuestra vida cotidiana. Las redes informáticas también nos permiten una comunicación instantánea a través de aplicaciones de mensajería y videollamada, permitiéndonos una conexión más fácil con personas a nivel global. Las redes informáticas también han revolucionado mucho la manera en que nos entretenemos. Desde el servicio de streaming de música, películas y series, el ser humano se ha adaptado a una forma de entretenimiento muy distinta. El impacto de las redes informáticas en la sociedad moderna ha reformulado el cómo trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, desde poder ver televisión en un televisor hasta poder ver lo mismo en un teléfono celular. Gracias por acompañarnos en este maravilloso mundo de las redes informáticas. Hasta la próxima.